La sostenibilidad de las empresas se encuentra a un clic. Con BioK pueden reducir en un 90% el tiempo que les demanda estar al día con la normatividad, gestionar la huella de carbono e hídrica, gestionar los residuos y la información ESG. BioK se encarga de simplificar y agilizar esta tarea con su suite de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad, que reducen riesgos, dan trazabilidad a la información y facilitan la gestión y la toma de decisiones. Centraliza en BioK la gestión de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normatividad, calculando y gestionando las huellas y residuos, entre otras materias. BioK, acelerando la transición hacia la sostenibilidad. Conoce más en www.biok.com. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y todas. Sean muy bienvenidos a nuestro webinar Huella de Carbono Corporativa, qué es y cómo abordarla y gestionarla en tu organización, que en BioK hemos organizado para Chile, Perú, México y Colombia, países en los que tenemos presencia, y también para otros países que también requieren de nuestros servicios y en los que también les prestamos ayuda y asistencia. Tenemos presencia en Ecuador y en Colombia también. Quería comentarles que nuestras soluciones tecnológicas para la sostenibilidad permiten gestionar el cumplimiento legal en medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo y otras materias como la huella de carbono, ya que es la materia que hoy nos convoca en este webinar. Quiero contarles que BioK es una empresa líder especializada en la gestión digital segura, eficiente y simple de la sostenibilidad para las empresas de Latinoamérica. ¿Ya? Sus soluciones o herramientas de software as a service permiten medir y gestionar varias de los indicadores sostenibles, ya como los que les he mencionado en ESG, en gestión de residuos, en huella de carbono y en compliance, que es muy necesario, ¿ya? Para que ustedes también vean que BioK se preocupa de todo aquello, ¿ya? Dentro de los beneficios que tiene BioK, ya es su flexibilidad, ya que cada empresa determina cuán rápido quiere ir en la transición hacia la sostenibilidad digitalizada, pudiendo elegir los módulos que determine, ya la trazabilidad de esto, porque permite habilitar un registro en línea de todos los antecedentes y mediciones que realiza la organización, reportabilidad, porque puede realizar informes y reportes de cumplimiento, auditorías y cálculos en forma inmediata, ¿ya? Y actualización en línea, porque nuestra plataforma tiene módulos que actualizan permanentemente todos los cambios normativos que requiere la legislación, los proyectos que están en discusión, las leyes que se derogan y otras que se publican, todo aparece ahí en nuestra plataforma, ¿ya? Y por supuesto, un servicio especializado de profesionales en cada una de las áreas que atienden y capacitan permanentemente a los usuarios ya de nuestro software para con estas herramientas digitales puedan tener unas mejores prácticas para la gestión de la sostenibilidad y llevarla, por supuesto, al más alto nivel, que es lo que todos queremos hoy día, que tanto se necesita. Bien, antes de comenzar, yo quiero, a nombre de BioK, reiterar el saludo a todos quienes se han conectado, a toda la comunidad de empresarios, gerentes, ya, jefes de área que están ligados a la sostenibilidad, que su leitmotiv es trabajar para un futuro más sostenible y que su organización también cumpla con las normativas que hoy día son cada día más exigentes, ¿ya? Y que se la juegan por llevar la sostenibilidad también al más alto nivel. ¿Ya? El propósito de este webinar, que es el primero de una serie de 6 webinars que vamos a realizar en torno a la huella de carbono y las diversas aristas que ésta contempla, como por ejemplo huella de carbono de eventos, ¿ya? Y otras. La idea es que aprendan a gestionarla, verla, conocerla, ya ver sus fundamentos de la huella de carbono corporativa, identificar los pasos iniciales para gestionarla en la empresa y, por supuesto, reconocer el impacto positivo y los beneficios de reducirla, ya para mitigar el impacto que genera las diversas labores productivas en el medio ambiente y, por supuesto, en las personas. ¿Ya? Entonces, para ahondar en este tema, tenemos a nuestros expertos de BioK. Primero quiero darle la bienvenida a nuestro ingeniero de proyectos senior, Daniel Maluenda, quien es ingeniero civil ambiental con experiencia en cálculo de huella de carbono organizacional bajo el programa Huella Chile, como también en la gestión de residuos. Además, cuenta con un diplomado en estrategias de cambio climático. ¿Cómo estás, Daniel? Gusto
que nos acompañes hoy día. ¿Estás por ahí? Oh, hola Giselle, muchas gracias por la presentación. Súper contento de estar nuevamente aquí en otro webinar y especialmente esto que es la huella de carbono asociado por un lado al servicio que ofrece BioK al respecto y por otro lado a la batalla, a la lucha que tenemos que dar como planeta para controlar los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Así es, Daniel, ese es lo que nos motiva, eso es lo que queremos transmitirle a los asistentes a este webinar, que también esperamos que nos acompañen en los 5 siguientes, donde vamos a desmenuzar esta huella de carbono, sus diversas aplicaciones y cómo nos ayuda en el fondo a ir disminuyendo nuestra huella también como empresas y como también, ¿por qué no?, seres humanos. Así que agradecida de tu presencia hoy día y también quiero saludar a nuestro Customer Success, Josué Olvera, quien es especialista ambiental con 18 años de experiencia en el aseguramiento del cumplimiento legal ambiental de empresas y proyectos en diferentes etapas y niveles de autoridad. Se destaca por su especialización en el cálculo y gestión de la huella de carbono, así como por ser auditor líder en sistemas integrados de gestión según las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Además, se ha capacitado en la generación de residuos cero y la implementación de prácticas de economía circular. Tremendo currículum. Bienvenido, Josué, ¿cómo estás? Gusto de tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, Gise. Hola, Daniel, el equipo que está también tras bambalinas. Como siempre, un gusto. Gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio para platicar sobre este tema tan importante que cada vez está volviendo más relevante en el sector empresarial. Así que, listos para comenzar. Muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos nuevamente. Siempre contamos con tu apoyo, el de Daniel y el de muchos de nuestros ingenieros que se especializan en esto, en el medio ambiente, en cómo mejorar estas prácticas. Así que gracias a ti, Josué, también. Y antes de comenzar y darle el pase a Daniel, quiero comentarles que pueden hacer sus preguntas, cualquier duda que les surja en el chat que tenemos habilitado en este encuentro, así que pueden también ir durante las exposiciones manifestándose sin problema en esas preguntas y nosotros les daremos respuesta. En caso de que quedáramos, no pudiéramos hacer alguna al aire, ya, si nos queda tiempo para hacerla, de todas maneras vamos a tener respuesta para ustedes, así que para que se queden tranquilos, pero como les digo, los invito porque están nuestros ingenieros en backup también respondiendo simultáneamente por lo mismo para agilizar aquello y nadie se quede con alguna duda o inquietud. Bueno, y también obviamente quiero invitarlos a que si tienen quieren conocer más de BioK, de las soluciones tecnológicas que nosotros brindamos, también puedan ahí manifestarse y, ¿por qué no?, pedirnos una reunión, agendamos y les mostramos cómo es la huella de carbono, cómo es compliance y otros servicios, así que pueden pedirla libremente para ver qué podemos hacer y en qué los podemos ayudar y cómo nos podemos ajustar a sus necesidades. Bueno, sin más tiempo que perder, yo quiero dejar con ustedes a nuestro ingeniero senior de BioK, Daniel Maluenda, para que también ya nos hable y nos exponga respecto a la huella de carbono corporativa y cómo es y qué es gestionarla en la organización. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Giselle. Como bien mencionaste hace unos minutos, hoy día vamos a dar inicio a un ciclo. Este no es el primer webinar de BioK del 2025, pero sí será el primero de un ciclo de 6 webinars enfocados netamente en huella de carbono, eh, donde veremos huella de carbono de producto, huella de carbono de evento, acciones de mitigación, los temas de la compensación, el mercado de carbono y temas sobre certificación de estas acciones que se están haciendo en cada organización para respecto de la huella de carbono. Y por lo tanto, hoy día comenzaremos con, digamos, la base metodológica de todo esto, podríamos decir la primera piedra de todo lo que significa huella de carbono, un poco la herramienta que motiva la generación de nuevas herramientas en torno a la huella de carbono es la huella de carbono organizacional
y operativa, perdón, organizacional o corporativa, se le puede decir de ambas maneras, y por lo tanto, a continuación comenzaremos con nuestra exposición. Un segundo que hago el compartir. Giselle, ¿me confirma que ya se puede ver, por favor? Sí, por supuesto, se ve perfecto. Muchas gracias. Entonces, como les contaba, hoy día abordaremos la huella de carbono corporativa, y para que vayan conociendo cómo va a ser esta presentación, vamos a partir con una introducción, las motivaciones respecto del surgimiento de esta herramienta. Después vamos a ver la segunda parte, ya el cálculo propiamente tal, la metodología y el esquema de intervención de la huella de carbono corporativa, para finalmente concluir con la importancia de incorporar esta herramienta en nuestras operaciones. Entonces, primero que todo, esto nace a partir de un contexto, ¿cierto? Este contexto ya hoy en día cada vez lo tenemos más claro, le llamamos calentamiento global, que es a su vez parte de un fenómeno mayor, que es el cambio climático. Ya, por un lado, el cambio climático es un fenómeno que es global en términos de escala espacial, o sea, abarca todo el planeta, pero además es un fenómeno multifactorial, digamos, multifenomenológico, es decir, que afecta en términos de la temperatura media terrestre, también la temperatura de los océanos, el nivel del mar, la frecuencia y la capacidad de devastación de fenómenos meteorológicos, eh, cambio en patrones de corriente, cambio en patrones estacionales, aumento, o perdón, mejor dicho, disminución o pérdida de la biodiversidad, pérdida de lo que se llama el suelo vivo, etcétera, etcétera, acidificación de los mares. O sea, tenemos un montón de fenómenos que además se retroalimentan entre sí, que vendrían a evidenciar lo que llamamos el cambio climático, que es básicamente estos cambios de patrones que se hacen sostenidos y permanentes. Se han identificado distintas causas, pero principalmente podemos hablar ya de que al menos, no una causa del cambio climático, pero sí una correlación directa que hay y que se ha evidenciado, y que por lo mismo se ha desarrollado el tema de la huella de carbono, es que existe una relación directa entre el calentamiento global y otros efectos del cambio climático con la concentración de gases de efecto invernadero, que son gases que existen en la atmósfera de forma natural, pero hoy en día, con el tiempo, además hemos incorporado otros gases que antes no existían de forma natural, pero sobre todo hemos aumentado la concentración de estos gases en la atmósfera, lo que hace que a través de un desequilibrio en la, en los patrones de absorción y liberación de la radiación que viene del Sol en la atmósfera, generan lo que llamamos el cambio climático, o sea, el calentamiento global. Entonces, como mencioné al principio, existen múltiples efectos que estamos hoy en día siendo testigos presenciales, digamos, de los efectos del cambio climático, entre ellos la capacidad devastadora, dijimos antes, de fenómenos generales, pero por ejemplo acá tenemos el tema de los incendios, muy en boga hoy día, como también tormentas que hoy en día están más situadas en el norte, digamos, en el hemisferio norte, y así en distintas épocas del año estos fenómenos se van sucediendo en distintas partes del mundo, causando cada vez más daño a las poblaciones y a la flora y fauna. Sin embargo, dentro de esto,
el fenómeno que está más estudiado, más controlado dentro del cambio climático es el calentamiento global. Y el calentamiento global tiene que ver con un aumento acelerado, pero además sostenido. O sea, si nosotros vemos los mapas de las tendencias históricas de calor, existen ciclos que han tenido temperaturas similares a las actuales. Sin embargo, siempre vuelve a bajar. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Es un fenómeno que se visualiza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo se acrecienta con un nuevo impulso en la segunda mitad del siglo XX con la revolución tecnológica, eh, es que la temperatura sigue y sigue aumentando. Y es por esto que nosotros vemos que las metas asociadas al Acuerdo de París y las posteriores convenciones de las partes tienen que ver con limitar este aumento de la temperatura, ¿ya? Entonces, se ha evidenciado entonces, como se mencionó también hace un momento, que este fenómeno está íntimamente relacionado con el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que aquí ya podemos ver un avance, digamos. Los gases de efecto invernadero son muchos. Sin embargo, podemos todos representarlos en términos de CO2 por su abundancia, ¿ya? En la atmósfera. Entonces, ¿cómo funciona el calentamiento global? Funciona a partir de un fenómeno natural que es el efecto invernadero, que toma la radiación del Sol, eh, que llega, la radiación del Sol que llega a la superficie terrestre, esta es irradiada y entonces aquí los gases de efecto invernadero lo que hacen es absorber todas las emisiones que reciben para después liberarla de manera controlada, ¿ya? Sin embargo, con el aumento de estos gases de efecto invernadero, se produce un desequilibrio en el balance energético de la Tierra que se traduce en el calentamiento global. Entonces, lo que nos interesa saber es de dónde vienen estos gases de efecto invernadero, y podríamos decir que principalmente de actividades que tienen que ver con la combustión, ya sea en quemas, en incendios o principalmente en la actividad industrial o en la generación de energía. Y por lo tanto podemos ver estos efectos que se repiten. Podemos entender que el calentamiento global, sus efectos tienen que ver con la temperatura media del planeta, de la superficie terrestre, perdón. Sin embargo, como también se mencionó hace un momento, estos fenómenos del cambio climático se retroalimentan entre sí, o sea, se relaciona mucho la pérdida de biodiversidad o de masa de glaciares en la Tierra, se relaciona mucho con este aumento de la temperatura. Está todo íntimamente relacionado y por lo tanto, por lo mismo, se ha decidido que un esfuerzo que tiene que ocuparnos globalmente como planeta es controlar las concentraciones de gases de efecto invernadero en el ambiente, o sea, en la atmósfera, perdón, para así limitar el cambio en la temperatura y limitar el avance de los otros efectos y consecuencias del cambio climático. Entonces, con esto, si se fijan, antes de pasar directamente a la huella de carbono, comentarles que ustedes pueden, digamos, todo lo que tiene que ver con el clima y calentamiento global, a nivel mundial, lo lleva una institución que se llama el IPCC, que hace reportes llamados AR, así pueden googlear así, AR IPCC, y existe el reporte 1 al 6. El último es el reporte 6, donde ahí se va viendo el avance primero, o sea, en los primeros era como la parte del diagnóstico del cambio climático, del calentamiento global, y ya a partir del 3, del 4, del 5 y del 6 tenemos informes que hablan de las metas y de cómo vamos, en el último informe se dice no cumpliendo las metas, sino que en retroceso de las metas que nos hemos impuesto como planeta y cada país como país.
Y por lo tanto, se han definido las nuevas metas hoy en día hacia el 2050, porque las metas al 2030 se ve difícil de cumplir. Sin embargo, lo que quería decir es que pueden indagar más googleando los AR del IPCC, los reportes del clima del IPCC y ligar el tema del calentamiento global y el cambio climático a que el esfuerzo se centra en una cosa, concentrar la... Y eso, las metas globales están definidas a partir de los gases de efecto invernadero, nada más, digamos. Entonces, aquí es crucial la huella de carbono, que justamente es la forma de cuantificar las emisiones para distintos tipos de actividades. Entonces entramos a la huella de carbono, que, bueno, ¿qué es la huella de carbono? Acá podemos tomar el mismo IPCC como primera referencia y también los estándares que elaboran las herramientas de cálculo como el GHG Protocol o la norma ISO, que dicen que la huella de carbono es un indicador que cuantifica las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero medidas en toneladas de dióxido de carbono equivalente para una organización, evento, persona o producto. Digamos, esa es la definición general, es decir, es un indicador, es un valor numérico, ¿ya? Y que cuantifica las emisiones directas e indirectas. O sea, tenemos, además se identifica que existen emisiones que las generamos nosotros mismos en nuestra actividad y hay otras emisiones que son necesarias para nuestra actividad, pero sin embargo las produce un tercero las emisiones como tal, y a esas le llamamos emisiones indirectas. Dentro de esto tenemos distintos tipos de huella de carbono. La organizacional es la que vamos a revisar hoy, pero también tenemos, como les decía, para eventos, productos, personas. Y ahí va a variar un poco la metodología. Y acá tenemos un ejemplo de huella de carbono de productos, por ejemplo, distintas huellas de alimentos, que si ven acá, no sé si alcanzan a ver en sus pantallas, dice emisiones de gases de efecto invernadero por kilogramos de alimentos y bebidas seleccionados, y ahí dice entre paréntesis, en kilogramos de dióxido de carbono equivalente, o sea, la unidad de medida que mencioné en la definición. Y como pueden ver, acá tenemos, si vamos desde lo más pequeñito, según esta gráfica, podemos ver que las papas tendrían la menor huella de carbono con 0,2 kilogramos de dióxido de carbono equivalente emitidos por cada kilogramo de papas producido. Así se leería ese indicador en este caso y así se leerían todos. Y ya, si avanzamos al de mayores emisiones de esta gráfica, tenemos que el filete de ternera, por ejemplo, emite 129,8 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de filete que se produce. También podemos calcular la huella de carbono de una persona, que lo que significaría sería buscar mapear, identificar todas las actividades que nosotros hacemos que pueden generar huella de carbono directa e indirecta. Por ejemplo, si se fijan acá, tenemos distintas actividades que pueden configurar la huella de carbono de una persona. Entonces, si ven acá este cuadrito naranjo, dice 1,5 toneladas de gas consumido en el hogar en un año. Esto podríamos decir es una emisión directa de esta persona porque él compra un combustible y él mismo lo va consumiendo en su hogar o en su vehículo y va generando las emisiones con esa combustión de esos combustibles. Sin embargo, si vemos como electricidad, consumo de carne en este caso, pero alimentos, compras, productos tecnológicos y basura, en todos esos casos las emisiones no la produce esta persona, la produce el generador de la electricidad, la producen las industrias que producen estos productos tecnológicos o estas compras, los producen las empresas de gestión de los residuos, los rellenos sanitarios producen las emisiones. Entonces, todo eso sería la huella de carbono de esta persona porque indica cuáles son las emisiones que
digamos, requiere esta persona según sus actividades que realiza, pero las emisiones indirectas no las emite él, sino que las emite un tercero, pero como yo hago uso de los productos de ese tercero, la electricidad y otros productos, estoy declarando o atribuyéndome la responsabilidad por esa huella de carbono o por esas emisiones, más bien dicho. También tenemos la huella de carbono de los eventos, que básicamente concentrar la metodología de cálculo en todas las actividades necesarias de un evento, ¿ya? Y ahí un poco reconfigurar la idea de directo e indirecto asociado a todo lo que tiene que ver con la ejecución de un evento. Y la que nos concentra hoy es la huella de carbono corporativa, que es la suma de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que causadas directa o indirectamente en todas las actividades de una empresa. Esa es lo clave, lo importante es identificar todas las actividades de una empresa que pueden generar emisiones, y hay algunas que van a ser las directas, otras las indirectas, y aquí tenemos distintos tipos de gases que pueden ser de efecto invernadero, que por otra parte son los que están en el protocolo de Kioto. Todas las actividades identificadas que producen efecto invernadero, nosotros hacemos un cálculo individual por cada actividad, que eso lo vamos a ver ahora en un poco más de detalle, y cuantificamos todos los gases que se emiten por cada actividad de cada empresa, de cada organización, y la huella de carbono corporativa en particular es un indicador que se mide anualmente. Y con eso, entonces, terminamos la introducción y podemos avanzar con directamente la estrategia de intervención de la huella de carbono, que comienza con el cálculo. El cálculo tiene digamos así, también un proceso. Un proceso que implica seleccionar un año base que va a permitir ser el indicador para comparar nuestra operación futura y poder evaluar el cumplimiento de metas, poder establecer metas, poder evaluar tendencias. Por ejemplo, cuando yo a partir del año base sigo cuantificando los otros años, puedo evaluar a partir de los niveles de producción u otros indicadores paralelos a la huella de carbono, generar relaciones que me permitan identificar ciertas tendencias para poder generar acciones. Y básicamente lo primero que hay que hacer es generar un año base. La norma ISO de la huella de carbono en particular habla de incluso una forma de recalcular los años base, que se puede establecer incluso una política de recálculo propia de cada empresa. Luego hay que, para ese año que yo selecciono, tengo que identificar dentro de mi empresa cuáles son todas las actividades que pueden generar gas de efecto invernadero, pero antes de eso, identificarlas, pero además definir un límite del cálculo. O sea, si se fijan, cuando yo hablo de emisiones indirectas, acá ya puede ser que sea más difícil seleccionar qué es lo que yo tengo, hasta dónde tengo que considerar lo indirecto como responsabilidad mía. Y ahí entonces nuestro proceso puede tener un cálculo más o menos aguas arriba y más o menos aguas abajo de mis operaciones. Lo ideal es llegar hasta donde yo pueda, donde yo tengo realmente responsabilidad sobre estas operaciones. Acá Eric Optis, si leo bien su nombre, gracias por la pregunta. Pregunta, ¿qué pasa con los proveedores de insumos y servicios externos? Efectivamente, la respuesta sí se consideran para la huella de producto, la huella de carbono corporativa en particular, y justamente son emisiones indirectas, están dentro de lo que se llama, según el GHG Protocol, el alcance 3, que dice emisiones
provenientes de fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa, y ahí están todo lo que tiene que ver con proveedores, con la operación de distribución, con los proveedores de servicios que también de repente van y tienen que tener un transporte para ir a nuestra empresa a hacer los servicios a nuestra empresa, etcétera, 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 sí se incorporan. Y, por ejemplo, podemos ver ahora a continuación cuando definimos el año base, los límites del cálculo y vamos ahora a determinar en particular cuáles son nuestras fuentes de emisión. Vamos a ver que hay categorías que hacen alusión, por ejemplo, a lo que preguntó don Eric, ¿ya? Y aquí es lo que vemos ahora, que son, cuando yo definí los límites del cálculo, tengo que ver cuáles son las actividades que están dentro de esos límites que se deben considerar. Y aquí tenemos distintos enfoques. Por un lado, el GHG Protocol, el enfoque más clásico y que perdura hasta el día de hoy, que se mostró en la lámina anterior, es lo que pueden ver acá como alcances. Alcance 1, emisiones directas, y alcance 2 y 3, emisiones indirectas, siendo el número 2 el que tiene que ver solo con la energía eléctrica. Y el número 3 tiene que ver con todo eso que tiene que ver con aguas arriba y aguas abajo de nuestra operación. Después vino la norma ISO a categorizar un poco más finamente, y en vez de tener 3 alcances, configuró 6 categorías que sin embargo se correlacionan con los alcances. Es decir, la categoría 1 es igual al alcance 1, es decir, emisiones y remociones directas. Categoría 2 es igual al alcance 2, es decir, energía eléctrica, indirectas. Y luego tenemos categoría de la 3 a la 6, que se incorporan dentro del alcance 3, que son todas las emisiones indirectas. Y si nosotros le hacemos un zoom a las categorías inventadas por la norma ISO, tenemos las nuevas categorías que son a partir del 2013 del GHG Protocol, que son todas las que están acá al medio, y que hoy en día, recién, un poco más de 10 años después de que se publicaron, están siendo tomadas por los distintos estándares e instituciones en el mundo que generan información relevante para el cálculo de la huella de carbono, y por lo tanto ya estamos empezando a ocuparla cada vez más. Y ahí pueden ver, por ejemplo, que las emisiones directas pueden ser combustión estacionaria o combustión móvil, emisiones fugitivas, que por ejemplo aire acondicionado o refrigeración en general, emisiones de procesos. Por ejemplo, hay procesos que no requieren combustión para liberar gases de efecto invernadero a la atmósfera, como por ejemplo un tratamiento de residuos, por ejemplo, que no sea incineración, que sea por ejemplo compostaje o algo así, va a generar emisiones. Y también acá dice UTCUTS, que es lo mismo que decir todos los temas con las emisiones directas del sector silvo-agropecuario. Y así tenemos ya precategorizado, preidentificado las actividades que pueden configurar una fuente de emisión directa o indirecta a partir de las categorías y los alcances definidos por los estándares más reconocidos en la huella de carbono, que son estos dos. Y mostrarle acá, como dice, transporte y distribución aguas arriba, y ahí vendría lo que comentó o lo que preguntó don Eric, o bienes y servicios adquiridos. Ahí también puede ser lo que comentó don Eric, y ahí también están los servicios, por ejemplo, además de los productos. Luego que yo identifico las fuentes, tengo que decir, bueno, ya, mis fuentes son combustión estacionaria, combustión móvil no, porque no tengo vehículos, por ejemplo. Tengo que hacer ese análisis, dejar los que sí aplican y por lo tanto, y que estén dentro del límite que yo definí al principio. Y con el año base en mente, voy a recopilar los datos de ese año base, y ahí se recomienda que exista como un proceso de recolección, verificación, un canal de información interno que permita cuidar los datos y además agilizar su entrega y poder calcular la huella de carbono de cada una de esas actividades. Las visitas de clientes en terreno cuentan como alcance 3 o alcance 1
y ahí, Marcela, gracias por la pregunta. Usted ahí pone un dato, dice los vehículos son de la empresa suya. Si son de la empresa suya, son alcance 1. Si son de las visitas a clientes, lo había leído mal, disculpe. Si los vehículos son de la empresa, ahí no cabe duda que es alcance 1. Si usted lo hace si usted hace esa misma visita en no vamos a decir marca, en un vehículo de aplicación o en un taxi, ahí sería alcance 3, ¿ya? O en un avión, etcétera. Pero si vehículo de la empresa, alcance 1. Pero son buenas las preguntas porque así nos ayudan a diferenciar. Entonces, ¿cuál es la base metodológica? Y aquí está, para los que no conocen la base metodológica del cálculo, yo creo que esta es la lámina quizás más relevante de esta presentación. Yo cuando identifiqué todas las actividades que constituirían una fuente de emisión, tengo que ir a recolectar esos datos. Pero esos datos van a estar en función de lo que es aquí nuestro actor clave. Se lo muestro, se llama factor de emisión, que es un dato que proviene de distintas instituciones que pueden ver acá. Esencialmente acá tiene que ver con DEFRA o GHG Protocol, son dos instituciones que publican al mundo, digamos, datos, factores de emisión para hacer estos cálculos. ¿Y qué significa esto? Que si mi actividad o el dato que yo tengo que ir a recolectar tiene que ser compatible con su factor de emisión con el que se van a calcular sus emisiones. Y a partir de ahí, todas las actividades se van a calcular con su dato de actividad por el factor de emisión que, como les decía, proviene de un estándar o de una institución validada al respecto. ¿Y a qué me referiría con compatibilidad? Si ven este esquema, dice operaciones de la organización. Si ven el factor de emisión, dice operaciones. Entonces, estas operaciones y estas operaciones tienen que ser las mismas, ¿ya? O tienen que ser compatibles. ¿Y cómo se ve eso en efectos prácticos? El factor de emisión de esta bibliografía, o ficcional, digamos, de este ejemplo, dice que por cada megawatt hora consumido, energía, ¿cierto? Se liberan 0,2 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, si mis operaciones consumieron esta cantidad de energía, yo lo que hago es multiplicar el factor de emisión por el valor de actividad, que si se fijan, se corresponden en unidades de medida, megawatt hora, numerador y denominador, y quedan, por lo tanto, las emisiones totales. Acá me preguntan, José Emilio, si el 80% de las emisiones son de alcance 3, ¿cómo se puede minimizar su impacto? Ahí, para responder a eso, lo dejo invitado a la siguiente sesión, porque, o no a la siguiente, sino a la que tenga que ver con acciones de mitigación, reducción de emisiones, pero créame que se puede, ¿ya? Hay varias que se pueden, pero nos va a quitar mucho tiempo de esta sesión, y si quiere le puedo andar, si el equipo que está aquí detrás, le agradezco también que nos pueda ayudar recogiendo la pregunta de... La perdí, pero la última pregunta para poder contestarla después, ahondar en aquello. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Pero esta es la base de cálculo y cuando para su huella de carbono organizacional van a tener una de estas para cada operación, actividad o fuente de emisión que hayan identificado. Y al final se van a sumar todas las toneladas. Ahora, con esto se elabora entonces un reporte que existen formatos para aquello en los cuales se presenta el resultado, se presenta el resultado por cada categoría, se presenta el resultado por cada alcance, si es el cálculo que viene de varios años, yo pongo los resultados de los años anteriores, o sea, existen varios elementos que constituyen el formato y un elemento importante del informe en las conclusiones es, primero, un segundo indicador que es la intensidad de emisiones que relaciona la huella de carbono con mi productividad, ¿ya? Que me va a permitir evaluar la reducción a futuro. Y otra cosa que es importante
del informe, en las conclusiones, saber cuáles son las fuentes más importantes de ese año, para que yo concentrar en esas fuentes las acciones de mitigación. Entonces, teniendo eso, teniendo el primer informe, o al menos una serie de cálculos, puedo yo empezar a gestionar o elaborar un plan de reducción que puede ser a partir de gestión de residuos. Y aquí gestión de residuos, por ejemplo, ya tenemos alcance 3, ¿ya? Transporte sostenible en algún término también puede ser alcance 3, por ejemplo, promoviendo el uso de bicicletas, construyendo infraestructura para que la gente pueda dejar sus bicicletas, cosas así, también ya es alcance 3. Energía renovable y eficiencia energética. Y, digamos, distinto, y en la reducción, digamos, se juega o se impulsa la creatividad para generar innovación, una innovación operativa que permita limpiar mi operación y hacer mi operación cada vez menos intensiva en emisiones. Dije muchas veces operación, disculpe. Y posterior a las reducciones, yo puedo además acceder a compensar mis emisiones. ¿Por qué situamos de manera secuencial que hay que reducir y luego compensar? Porque si ustedes quieren acceder a algún tipo de certificación en el futuro de carbono, de operación carbono neutral, de organización carbono neutral, no se pueden compensar las emisiones sin haber demostrado algunas acciones de reducción efectiva, ¿ya? Y ahí cada programa, cada país tiene distintos criterios para poder validar estas reducciones para pasar a la compensación tendiente a la neutralidad. Y finalmente, yo con todo esto puedo generar toda la comunicación pertinente que permita mejorar el desempeño a futuro, pero además demostrar e informar a la comunidad interesada, eso va a depender de cada organización, cada empresa, las acciones que se están llevando a cabo, la efectividad de las mismas y lo que permita una sensibilización en toda la comunidad que tiene que ver con el impacto de mi negocio. Eh, eh, y sobre todo a través de una metodología que permita la transparencia y un impacto a largo plazo. Con esto ya pasamos a la última parte de la presentación. Creo que había unas preguntas por ahí, no sé si las alcanzo a tomar. Por dinero, para las compensaciones. Eric, ¿podría complementar su pregunta? No la entiendo mucho. ¿A qué seguimiento se refiere? Y Juan Camilo Coral pregunta cómo puedo obtener los FE por insumos, pero en términos de dinero. Eso sé que existen, pero yo en este momento no lo tengo tan claro. Ahí estas últimas dos preguntas, si el equipo las puede tomar, las últimas dos, para que se las respondamos más tarde por correo con mayor detalle. Eh, pero la pregunta de Eric Optis respecto de si los factores de emisión se actualizan, la generación energética, ahí dice, por ejemplo, la generación energética deberían ir bajando con las tecnologías limpias. Efectivamente, los factores de emisión se actualizan. Cada institución que publica factores de emisión tiene su propia frecuencia de actualización. Sin embargo, hoy en día ya la mayoría lo está haciendo anualmente. Y justamente lo que usted menciona, en Chile, por ejemplo, es así, es real. Cada año va bajando el factor de emisión del sistema interconectado, del sistema conectado nacional, porque se incorporan año a año cada vez más kilowatts generados con energías renovables no convencionales. ¿Cuál es la importancia de gestionar la huella de carbono? Perdón, me saltó una parte. La importancia de gestionar la huella de carbono es
En algunos países incluso es cumplimiento normativo. Pero, por ejemplo, en Chile ya existe una ley de emisiones o la ley de termoeléctrica y ahí ya se podría aplicar una forma de aplicación de la huella de carbono para el cumplimiento normativo. Pero importa sobre todo en términos de responsabilidad ambiental, del impacto que genero con mi actividad y finalmente poder eh, disminuir los impactos de tal manera que permita la preservación de los ecosistemas que yo, valga la redundancia, impacto con mi operación. La huella de carbono también puede tener distintos tipos de beneficios, principalmente costos. O sea, si yo voy generando una operación más limpia, en el tiempo al principio a lo mejor como cualquier crecimiento de un negocio, ojo, requiere una inversión inicial. Normalmente estas inversiones conllevan o tienen el objetivo de disminuir los costos operacionales y un poco la huella de carbono funciona así. También tiene un beneficio reputacional y si yo hago además estas acciones bajo distintos programas, eh, por ejemplo, el mercado del desarrollo limpio, yo puedo acceder a nuevos mercados, que yo creo que la pregunta de Eric orientada al monitoreo o al seguimiento de la compensación a lo mejor tiene que ver con eso, para acceder a nuevos mercados. Porque a los nuevos mercados me refiero en particular con los mecanismos del desarrollo limpio que han generado lo que se llama los bonos de carbono. Y como ventaja comparativa, tenemos que puede ser un elemento diferenciador por dos lados, tanto por el tema de la responsabilidad ambiental como por el tema de mejorar el esquema de costos, ¿ya? Y como les mencioné también por ahí a mitad de la presentación, una ventaja que a mí me parece muy relevante, sobre todo con las acciones de reducción, es la capacidad que nos da de innovar, la palanca que nos da para innovar, para generar, como les decía, operaciones más limpias en términos de la emisión de gases de efecto invernadero. Y asimismo la gestión de riesgos, que estos riesgos pueden ser de mucha naturaleza, desde comerciales, financieros, en términos normativos y por supuesto riesgos ambientales. Cada vez que yo estoy aumentando mi impacto ambiental, nos vamos haciendo por ejemplo, un país, pero cada uno de sus territorios más vulnerable a los efectos del calentamiento global. Así que con esto, señores, les invitamos, hagan lo mejor que puedan y mientras más sepan, o sea, ahí la relevancia del cálculo de la huella de carbono, mejor se podrá hacer. Creo que no me vamos a ir tomando por interno las demás preguntas para poder dejarle tiempo al compañero Josué a que haga su parte. Muchas Así es, gracias por la Daniel. Gracias a ti, Daniel, por tu exposición em, muy precisa de cómo tenemos que abordar esta huella de carbono corporativa, de lo importante y trascendente que es hacer la parte del esquema y de las políticas de las organizaciones, ¿ya? De cómo cumplir con las normativas, pero sobre todo de generar esa conciencia de salvaguardar el planeta, ¿ya? Frente al cambio climático que tanto nos impacta. Así que te doy las gracias por tu exposición. Quédense ahí, no se vayan porque viene luego Josué a mostrarnos cómo BioK y su herramienta huella de carbono puede, puede contribuir a este objetivo de manera mucho más fácil, mucho más ágil. Así que antes de pedirle a Josué que ya exponga eso, reiterarle la invitación a conocernos más, a por qué no agendar una reunión y puedan probar nuestra herramienta. Podemos agendar, activar una demo sin costo para que ustedes también puedan ir probándola y viendo cuán útil es para sus organizaciones. Así que sin más tiempo que perder, los dejo con Josué y también los invito a que sigan preguntando porque, como dijo bien Daniel, sus preguntas van a ser respondidas también oportunamente, si no al aire, por supuesto, por correo electrónico. Así que gracias, Daniel, y le damos la bienvenida a Josué para que nos hable ya de cómo funciona BioK y huella de carbono.
Muchas gracias, Giselle. Bueno, nos da mucho gusto que haya tantas preguntas. Sabemos que es un tema sumamente interesante, complejo, lleno de diversas variables, ¿no? Dependiendo del contexto de la organización, como podemos ver en las mismas preguntas que algunos participantes nos hacen. Cada uno en su contexto tiene sus propios retos y sus propios desafíos para abordar este problema, que es responsabilidad de todos, al final de cuentas, ¿no? Desde nuestra trinchera o de nuestra perspectiva. Así que esta serie de webinars que ha lanzado BioK tienen la intención de eso, ¿no? De compartir, por un lado, conocimiento, bases técnicas. Esto que vimos en este primer webinar son las bases, es lo mínimo que debemos saber y gestionar para abordar el tema de la huella de carbono. Ya Daniel nos ha mencionado todo el viaje, ¿no? que contempla este proceso, desde la definición del alcance, establecer los límites para tener el año base, ¿no? Identificar nuestras fuentes, cómo recopilar información. Son temas que vamos a ir viendo también más adelante, seguramente, pero además, como parte de nuestros servicios, podemos también platicarlo con ustedes, como ya mencionaba Giselle, tener alguna sesión donde podamos conversar y de manera más individualizada poder abordar los distintos problemas que tenemos. Yo voy a mostrar una herramienta que tenemos en BioK, que es nuestra plataforma de gestión de huella de carbono, en la que de cierta manera voy a mostrar cómo podemos aterrizar algunos de estos conceptos, cómo los implementamos en BioK, cómo BioK puede ayudarles a ser más eficientes, más rápido este proceso de medición de la huella de carbono para poder gestionar, porque obviamente no podemos gestionar ni mejorar algo que no medimos. Y sabemos que muchas organizaciones lo hacen con distintas herramientas, muchos de ellos en Excel o a través de terceros, y la idea es que puedan conocer nuestra plataforma. Adelante con las preguntas. Como ya mencionaron nuestros compañeros, vamos a estar respondiéndolas a cada uno de ustedes de manera directa y estamos siempre abiertos a poder conversar sobre este tema tan interesante que siempre se presta a aprendizajes, porque cada vez aprendemos más, como ya mencionaba la última frase, lo hacemos lo mejor que podemos hasta que sepamos más, y cuando sabemos más lo debemos hacer mejor. Así que voy a mostrar muy rápidamente lo que es BioK, solo para que lo conozcan. Como ya mencioné ayer, estamos abiertos a reuniones y hacerlo de manera más personalizada. Aquí tenemos BioK Suite, donde tenemos albergadas nuestras distintas aplicaciones de compliance en distintos países donde operamos, y nuestra plataforma de huella de carbono de BioK. Aquí en este panel de control es como una especie de dashboard, un tablero de control que nos muestra la información que tenemos ya alimentada en la plataforma y nos da distintos tipos de información, ¿no? Que podemos gestionar por periodos, por espacios de trabajo, que puede ser una instalación, puede ser un país completo, una línea de negocio, etcétera. Tenemos las toneladas de CO2 equivalente totales. Sabemos que tonelada de CO2 equivalente es la unidad universal utilizada para medir la huella de carbono. Tenemos aquí desglosados los alcances y también las categorías como lo establece la norma ISO 14064, categoría 1 a la 6, donde dependiendo de la información que tengamos, nos la va a desglosar. También en relación con los filtros aquí de periodo y de espacios de trabajo. Dependiendo de esto, vamos a poder ver la información. Nos muestra las toneladas de CO2 equivalente por cada una de las fuentes, así como su porcentaje con respecto al total. Unos gráficos de línea de tiempo del comportamiento o de la curva de emisiones. Tenemos algunas simulaciones, una herramienta con la que también contamos que nos permite ver cómo se comportaría la huella de carbono si yo hago algunos cambios en mis procesos. Podemos aquí activar o desactivar esa vista. Tenemos un gráfico que nos muestra la intensidad de la curva de comportamiento de la intensidad de emisiones, que es un concepto que también vimos durante la conversación o la plática de Daniel, que esto es una forma de medir el tamaño, la dimensión o la productividad de la organización. Aquí en este caso tenemos 3 ejemplos, el número de empleados de distintos ejercicios. Tenemos la emisión por gases. Los principales gases también vienen en toneladas y estas son las principales fuentes de emisión. Te las identifica de manera rápida. Aquí están los gases que mencionaba anteriormente y una gráfica de pastel sobre la distribución de las emisiones. Eso es el panel de control. Luego tenemos la parte de mi organización donde configuramos las variables de la organización. Esto es lo que mencionaba, que nos permite
dimensionar o relacionar nuestra huella de carbono con nuestra actividad productiva. Aquí tenemos a otros ejemplos como el número de empleados, los productos vendidos, la superficie total disponible o la facturación, y puede haber cualquier otra variable que sea adecuada para el contexto de la organización. Tenemos algunos ejemplos de espacio de trabajo, como ya mencionaba, puede ser una instalación o un país o alguna otra forma en la que la organización esté administrando su huella de carbono. Tenemos la calculadora propiamente, no voy a entrar en detalles de cómo se hacen los cálculos, eso lo podemos ver en alguna sesión demostrativa, pero podemos hacer cálculos de distintas fuentes o categorías. Tenemos aquí, como ya les mencionaba, de la 1 a la 6, que lo que corresponde al alcance 1, 2 y 3, y podemos ir viendo, por ejemplo, temas de generación de residuos, emisiones de bienes y productos adquiridos. Esto es lo que tiene que ver con proveedores, distribuidores, insumos, como en este caso, compra de insumos. También podemos ver aguas arriba, proveedores, podemos ver temas de consumo de energía eléctrica, emisiones directas de aires acondicionados, el tema de los vehículos, como en un ejemplo que se hacía de la pregunta que nos hicieron hace unos momentos, con flota propia, ¿no? Con vehículos propios de la organización, emisiones de fuentes móviles directas, categoría 1. Y así, BioK nos permite trabajar con factores de emisión ya precargados en la plataforma. Por aquí me parece que había uno de consumo de energía eléctrica, por ejemplo. Tenemos factores de emisión que se actualizan anualmente. Aquí pueden ver el registro histórico de cómo se han actualizado en Chile, por ejemplo, los factores de emisión que están precargados en BioK y que permiten también hacer cálculos de años previos, no solamente de lo reciente. Saber que cuando hacemos el cálculo por nuestra cuenta y lo hacemos en un Excel, por ejemplo, pues toda esta búsqueda de factores de emisión la tenemos que hacer por cuenta propia, ¿no? Y buscar la bibliografía, y asegurarnos que sea la adecuada, que esté actualizada, y etcétera. Entonces, BioK pues nos permite tener esta información disponible aquí a la mano, actualizada por nuestro equipo, y además también podemos personalizarla en caso de que tengamos un factor de emisión que sea único para la organización, podemos cargarlo en BioK y actualizarlo. Otras herramientas con las que contamos, como ya mencionaba ahí en el panel de controles, el historial de simulaciones. Las simulaciones son ejercicios que podemos hacer con la plataforma para poder proyectarnos al futuro o hacer comparaciones de si ya estamos implementando alguna medida, algún proyecto de reducción o de eficiencia energética, que ya estamos interviniendo en nuestra huella, pero a lo mejor no habíamos medido antes cómo era antes de esas intervenciones. Podemos hacer esos ejercicios y simular cómo habría sido la huella de carbono si yo no hubiera intervenido, y la comparo con mi huella actual. Podemos elaborar informes que son semiautomáticos, nos permite traer la información de todo lo que se ha trabajado en la plataforma, tener ya un diseño de un informe con varias partes editables que puedo personalizar, excepto la sección 4, que son resultados. Ya nos trae aquí las tablas de resultados, vienen los anexos donde está pues cosas necesarias para los reportes, como los factores de emisión, el cálculo de la incertidumbre y otras variables u otra información relevante, el tema de los límites y exclusiones. Aquí podemos declarar qué cosas excluimos, qué cosas incluimos o qué cosas no aplican, ¿no? En dado caso. El informe se ve así. Este es en modo borrador, pero bueno, ya tenemos avanzado bastante la información, no tenemos que partir de cero, redactar, sino solamente editar los campos y tener la información que necesitamos disponible. A grandes rasgos, eso es BioK. Espero que si les interesa la plataforma, quieren conocer más sobre nuestros servicios, estamos a su disposición. Muchas gracias, es todo por mi parte, Giselle. Muchas gracias, Josué. Bueno, esa es la idea, que nos conozcan, que nos vean y vean la utilidad que tiene para ustedes nuestra herramienta, por supuesto, siempre acompañada de la guía de profesionales expertos para que puedan gestionar su huella de carbono. Y como bien tú decías, lo que no se mide no se gestiona, entonces eso es muy importante y relevante de considerar. Así que te agradezco mucho, Josué, tu exposición, tu muestra de este producto. Así que también quiero invitar a Daniel, porque ya vamos a ir cerrando, como también les mencionaron, agradecerles primero la asistencia, la permanencia durante todo el webinar, y dejarlos invitados, por supuesto, a los otros 5 restantes que mes a mes realizaremos, para que tengan un panorama global de cómo es la huella de carbono, cómo tratarla, cómo gestionarla, y
por supuesto, invitarlos a conocer, como les digo, BioOK y decirles que las preguntas que quedaron pendientes o las especificaciones que también estaban pidiendo van a ser respondidas por correo electrónico para que se queden tranquilos, BioOK no los abandona y también invitarlos a que revivan este webinar y lo recomienden y por qué no compartirlo, porque va a estar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo, verlo, masticarlo y ver cómo gestionar mejor o cómo idear mejor esa estrategia de medición de huella de carbono para sus empresas. Así que invito a Daniel para que ya vayamos cerrando, nos despidamos y nos veremos hasta otra ocasión. Así que Josué, adelante. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación, gracias al equipo, a los asistentes por su permanencia, su atención, sus preguntas, su inquietud, ¿no? Interés por este tema, nos anima mucho y por supuesto los esperamos en el próximo. Gracias. Por supuesto, gracias Josué. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Gisela, al equipo y a la asistencia ahí interesada en esta sesión. Comentar ahí por Hola, Dani. la última pregunta que, que el video va a ser subido a YouTube en los próximos días para que puedan ahí revisarlo nuevamente si es que les interesa y nada, muchas gracias por su interés, están muy interesantes las preguntas y las que quedaron pendientes las vamos a responder como dijeron recién. Así es, por supuesto, gracias Daniel, gracias Josué, y sumar a lo que tú dijiste, que a los que asistieron a este webinar, por supuesto, en sus correos electrónicos también llegará el video de este webinar para que lo tengan ahí disponible y, como les decía, poder ya sopesarlo más, ¿ya? Y conocer más y ya ir internalizando estos conocimientos. Así que muy agradecidos, muy motivados por el interés, así que continuaremos con esto para que estén atentos a la difusión de nuestro próximo webinar. Así que muchas gracias y muy buenos días.